Es importante constatar y poner en contexto que hoy día la matrícula en la educación superior chilena, tanto en las universidades, centros de formación técnica como institutos profesionales, está bordeando 1.250.000 personas. Hace 12 o 13 años atrás, antes que empezara el crédito con aval del Estado, en 2005, la matrícula era 663.000 personas, vale decir, tenemos una duplicación de la matrícula en cerca de 12 o 13 años. Por tanto, hablar sobre la gratuidad también significa hablar sobre las políticas públicas en torno a la educación superior y cuál es la gobernanza que actualmente existe sobre las políticas de profundización de la educación superior. En la medida que el 85% de la matrícula en educación superior actualmente pertenece a distintos planteles privados, tanto en las carreras técnicas como profesionales y universitarias, da cuenta que el modelo chileno es un modelo bastante particular. Es un modelo completamente privatizado que solo tiene un apéndice público. Estamos hablando que la matrícula en las distintas universidades públicas, que son 16, no superan las 200.000 personas y probablemente se agregarán unos pocos miles más con los nuevos centros de formación técnica creados recientemente. En ese contexto, la política de gratuidad creada recientemente en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet es un cuestionamiento inicial al paradigma del financiamiento de la educación y aparte del proceso de mercantilización de la educación. En primer lugar, uno debería realizarse la siguiente pregunta: ¿por qué la educación superior, en este caso, y cualquier tipo de educación debe ser pagada? ¿Por qué debe tener precio? ¿Por qué debe estar circunscrita a un espacio de mercado? ¿Por qué debe haber oferta educativa y demanda educativa? Eso es una decisión que se partió tomando en dictadura y que no fue cambiada en los distintos gobiernos posteriores. Por tanto, es una decisión poco democrática. ¿Por qué la mayoría de chilenos y chilenas que han tenido que estudiar o pasar por la educación superior en los últimos 20 o 30 años han tenido que pagar por esa educación? Y aquellos que no han pagado, porque han podido pedir un crédito, tienen que devolver parte de ese crédito en condiciones más blandas, con el antiguo y aún vigente pero marginal crédito solidario, y en condiciones bastante duras con el crédito con aval del Estado, que comienza a funcionar a partir del año 2006 y cuyo intermediario central es la banca, y es quien allega los recursos para que muchos estudiantes se incorporen a la educación superior. En ese contexto, y en un contexto de amplio endeudamiento por parte de los estudiantes, recordemos que el crédito con aval del Estado ha sido entregado a casi 900.000 estudiantes desde su creación, que a partir del año 2006, como decía anteriormente, la matrícula se dispara, sobre todo en los planteles privados, y se duplica en Chile, que los bancos allegan cerca de 4,7 billones de pesos, millones de pesos, a los distintos planteles de la educación superior, donde solo 20 instituciones de la educación superior, estamos hablando principalmente de grupos educacionales como Laureate International, dueño de la Universidad Andrés Bello, las Américas, la Universidad Viña del Mar, el AIEP, el Holding Santo Tomás, con sus universidades, Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional, el Holding o grupo educacional vinculado a la Pontificia Universidad Católica, con su fundación que allega al Centro de Formación Técnica DUOC y al Instituto Profesional DUOC, al Holding INACAP con su universidad, también Centro de Formación Técnica y CFT, y a distintas universidades investigadas por lucro, todas ellas privadas. Esas 20 instituciones han concentrado cerca del 70% de los recursos históricos entregados por la banca a través del crédito con aval del Estado. Estamos hablando de más de 3 billones de pesos. Sin embargo, en este periodo, el fisco le ha recomprado a la banca el 52,2% de esos créditos. Y no solo lo ha recomprado de manera muy rápida, sino que lo ha recomprado con un sobreprecio de un promedio de 26% aproximadamente. Eso quiere decir que de los 4,7 billones que la banca ha entregado en recursos para financiar créditos estudiantiles, lo cual, entre comillas, ha permitido una expansión de la matrícula considerable e inorgánica desde nuestro punto de vista de la educación superior, al mismo tiempo ha llevado de la mano de que el fisco desembolse
3,1 billones de pesos en recomprar estos créditos al fisco con un sobreprecio. Dentro de la discusión del crédito naval del Estado, se había establecido que para que este negocio fuese atractivo para la banca, se le debería recomprar en promedio por año cerca del 25% de los créditos con un sobreprecio del 6%. Pero en la práctica, la recompra es más del doble, 52%, y el sobreprecio supera las 4 veces, ya llegando a un 26%. Esto quiere decir que si un banco le entrega un crédito para estudiar a un alumno o una alumna por 3 millones de pesos aproximadamente, el fisco se lo recompra, se lo compra rápidamente, pueden ser en un mes, en 3 meses, en 4 meses, a un precio equivalente a 3.800.000 pesos. Un negocio redondo para la banca, un negocio redondo también para los establecimientos de educación superior, principalmente privados, que han visto aumentar su matrícula de manera exponencial en esta última década, pero un muy mal negocio, ¿no?, para los estudiantes, que para acceder a la educación superior tienen que endeudarse. Hay un acceso, pero con un costo muy alto, que es un endeudamiento que hipoteca las libertades futuras para escoger un trabajo, para comprometer otro tipo de gastos en su vida, como un crédito hipotecario, y que tiene hoy día instalada una burbuja bastante importante, donde ya en estos momentos casi 400.000 personas están pagando el CAE y el 40% de ellas está morosa o está moroso. Vale decir, ni siquiera puede pagar las cuotas porque no tiene los ingresos suficientes, no tiene trabajo y está en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, esta promesa de que la educación superior era un camino a superar ciertos niveles de vulnerabilidad está siendo bastante cuestionable y relativo. Más que una inversión, el CAE ha terminado siendo un gasto. Y en ese contexto, la política de gratuidad nace coexistiendo con este crédito naval del Estado. De hecho, en los últimos 2 años se ha invertido cerca de 700.000 millones de pesos para la gratuidad y tenemos una glosa presupuestaria vinculada a comprar créditos naval del Estado con este sobreprecio por un monto equivalente, que solo a partir de la ley de presupuesto del 2018 se ha reducido y está en torno a los 500.000 millones de pesos los recursos destinados al CAE. Es importante constatar que esta gratuidad, que ha ido avanzando en términos de la población objetivo a la cual ha ido llegando, partiendo por un grupo cercano al 40% de la población más pobre y hoy día llegando al 60% de la población más pobre, no es cualquier gratuidad, no es la gratuidad que uno podría observar en aquellos países que tienen una tradición de educación superior pública y gratuita, o educación superior gratuita, sino que es una gratuidad especial, es una gratuidad de mercado, es una gratuidad donde no han desaparecido los aranceles, las matrículas, los precios en la educación superior, y donde en un mismo establecimiento coexiste un alumno o una alumna que no paga, pero que enfrenta un arancel real que es mucho mayor que un arancel de referencia, que es aquel arancel que el Ministerio de Educación fija como el arancel que va a financiarse a través de créditos, becas u otras políticas de educación superior vinculadas a la carrera específica y al plantel específico que lo está impartiendo. Y por tanto ahí también existe una brecha con los alumnos que no tienen gratuidad, que tienen que enfrentarse a un mercado de la educación superior. Esta gratuidad no se trata, como uno podría observar en otros países, de un financiamiento directo y completo a los establecimientos de educación superior, un financiamiento basal para que no existan precios de mercado y para que estos establecimientos puedan impartir una educación de alto nivel y que sea gratuita, sino que está rodeada por estas señales de mercado que aún permanecen. En ese contexto, si bien pudiese ser un avance principalmente para muchas familias que hoy día no tienen que enfrentarse a un endeudamiento permanente, como ha ocurrido con el crédito naval del Estado, o a tener que pagar directamente el grueso de sus carreras, estamos hablando de que sigue siendo una política que tiene este problema de que está atravesada por un sistema de educación superior mercantilizado y que al mismo tiempo se trata de una gratuidad focalizada, no es una gratuidad universal. ¿Por qué se ha dicho aquello? Principalmente la condición o la condicionalidad de la gratuidad en términos de que pudiese acercarse a una universalidad que llegue a todas las personas, tiene que ver con la carencia de recursos potenciales por parte del Estado. Y aquí al menos hay 2 elementos que son críticos y que como Fundación Sol establecimos y hemos reflexionado y tenemos una postura. En primer lugar, la discusión de por qué tienen que ser todas las universidades, los centros de formación técnica y los institutos profesionales gratuitos. Si es que tenemos un sistema completamente
mercantilizado, en muchos casos desregulado, donde no hay una real gobernanza, porque el 85% de la matrícula es privada, ¿no? ¿Por qué un Estado debería financiar gratuitamente, ¿no?, las distintas carreras que imparten los establecimientos privados? Esa es una discusión que hay que dar. No se puede decir que, dado que el sistema chileno ya llegó a este nivel donde la educación pública es solo un apéndice, no nos queda otra que financiar a planteles privados que en muchos casos han lucrado, que establecen aranceles muy altos, que están dentro o inmersos en un mercado de la educación superior, y por tanto no es una discusión que tenemos que dar como dada, ¿no?, como resuelta. Estamos de alguna manera haciendo política pública sobre la leche derramada, porque no queda otra posibilidad, otra solución. Un país serio es aquel que define, ¿cierto?, que controla su sistema de educación superior como política de Estado a mediano y largo plazo, y desde allí define los recursos para establecer cómo alumnos, estudiantes llegan gratuitamente, ¿cierto?, a estudiar a una carrera de un sistema que parte con un pilar público que está dentro de un sistema de educación pública superior, que es lo que no ha hecho Chile. Chile parte al revés, dado que no se pudo regular el mercado de la educación superior por los distintos intereses que hemos visto que se han desarrollado en las últimas décadas, y que hoy día el sistema público es un apéndice y el sistema privado hegemónicamente es el que lidera la educación superior con un 85% de la matrícula. Hacemos la gratuidad, esta gratuidad de mercado, sobre esa leche derramada. Entonces ahí hay una discusión que dar, porque sin duda, si es que hubiéramos partido, como corresponde, por un sistema público, que esperamos que a partir de esa gratuidad crezca y tengamos un sistema público de un país decente, ¿no?, de un país que pueda autodenominarse como un país que aspira a cierto nivel de desarrollo o de buen vivir, cuyo sistema público no puede ser un apéndice, sino que tiene que ser parte importante del sistema de educación superior. Y en ese sentido, si hubiéramos empezado por el sistema público, podríamos tener ya cerca de un 100% de gratuidad, y una gratuidad que no fuera mercantilizada necesariamente. Eso es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que la política de gratuidad que el gobierno anterior estableció es una política condicionada a ciertos parámetros, a ciertos niveles de crecimiento de la economía chilena. Hasta la fecha, lo que está comprometido es una gratuidad para el 60% de los estudiantes de menores ingresos que pertenecen o están matriculados en universidades acreditadas, ¿no? Acreditadas tanto pueden ser privadas como de la esfera pública. Sin embargo, para seguir avanzando al 70% de los alumnos más vulnerables, al 80%, al 90%, llegar a una gratuidad universal, siempre, si no removemos el paradigma inicial que conversamos anteriormente, siempre dentro de un marco de mercantilización, para llegar a ese 100%, Chile debería tener ingresos estructurales, su recaudación estructural en relación al PIB tendencial, al PIB de mediano plazo que se puede proyectar con los distintos parámetros que influyen en la economía chilena, como el precio del cobre y otras variables macroeconómicas. Esa razón, ingresos estructurales a PIB tendencial, cuando llega a un 29,5%, cuando los ingresos estructurales representan casi un 30% del Producto Interno Bruto tendencial, es que Chile podría llegar a la gratuidad universal. Sin duda, condicionar una política de esa manera da cuenta de que no hay un convencimiento, una voluntad política de establecer una gratuidad y de que esa gratuidad parta con un sistema público que debería crecer permanentemente, que debería haber una apuesta real para que el sistema público fuese contundente, fuese un sistema público real, que tuviera bastante fortaleza y desde allí creciera, ¿cierto?, o se regenerara el sistema de educación superior. En la medida que los ingresos estructurales no vayan acercándose en primer punto al 23,5% del PIB tendencial, después al 24,5%, al 26,5%, y así vamos aumentando al decil 7, al decil 8, al decil 9, hasta el 29,5%, que es la gratuidad completa, no van a acceder más alumnos a este tipo de gratuidad. Ahora, ¿podemos ir avanzando y llegando a ese tipo de recaudación? Eso está por verse, eso relativo es incierto. No necesariamente un país creciendo a tasas superiores de lo que ha crecido en los últimos años, por ejemplo, creciendo al 4%, creciendo al 5%, va a llegar con ingresos equivalentes al 26 o al 29,5% del PIB en ejercicio. ¿Por qué? Porque esto no solo se trata de que
el denominador, que el PIB tendencial crezca, sino que también el numerador, que son los ingresos estructurales. Chile ha crecido bastante en las últimas décadas, un crecimiento promedio en torno al 5% por año, lo cual es muy bueno a nivel mundial. Sin embargo, su recaudación, los ingresos que recauda permanentemente en relación al PIB, han fluctuado bastante poco, ¿no? Hoy día seguimos teniendo una recaudación en relación al PIB en torno al 20%. Y hace 10 años atrás, ese porcentaje no era menor al 18,5%. O sea, a pesar de que Chile ha crecido de manera importante en las últimas décadas, la recaudación, los ingresos que se recaudan principalmente a través de los impuestos, en relación al PIB no ha variado en los últimos años. O sea, seguimos teniendo un nivel de recaudación bastante bajo, por ejemplo, en relación a los países de la OCDE, grupo de países al cual pertenecemos hace algunos años, y que en promedio tienen recaudaciones que superan el 30%. Chile hace cerca de 10 años ha tenido una recaudación, insisto, que ha fluctuado entre 18 y 20%. Podemos acercarnos probablemente, una vez que se desarrolle la reforma tributaria anterior, al 21%, a no ser que hayan cambios que retrotraigan algunos avances leves de la reforma tributaria anterior, pero no hay indicios de que creciendo más necesariamente podamos recaudar en torno a 23% del PIB y vayamos acercándonos a este 29,5%, que es la condición que se estableció en el proyecto de ley y en la ley que se firmó para llegar a la gratuidad completa. Por tanto, como conclusión, tenemos un problema importante. Seguimos instalados, a pesar de esta política de gratuidad, en un paradigma de la educación superior establecida como un negocio, como un bien de consumo, bajo una lógica de mercado, de mercantilización. Seguimos teniendo un sistema de educación superior altamente privatizado, donde la educación pública es un apéndice, y no necesariamente con la gratuidad se va a fortalecer o va a tomar el lugar que tenía anteriormente o que tienen muchos países capitalistas, ¿no? Capitalistas que entienden que la educación pública, tanto a nivel de educación escolar como en educación superior, debería ser el pilar de un sistema educativo. Y por otro lado tenemos este problema de la condicionalidad, que pudiese cumplirse quizás en 10 años, 15 años, en 20 años, en 30 años o en 40 años. Y finalmente tenemos un problema de uso o de decisión de los usos de los recursos públicos. Si es que los dineros del crédito con aval del Estado se destinaran a una política real de gratuidad, tanto el año pasado como este año, sin duda ya podríamos estar en torno al 80% sin tocar el sistema de educación superior, y esta discusión que damos entre lo público y lo privado, cerca del 80%, 85% de los estudiantes ya podrían estar bajo la gratuidad. Y sin duda, todos los alumnos, todos, alumnos y alumnas que están en los establecimientos de educación superior pública, con los recursos del CAE y con los recursos que se asignan actualmente a educación superior, podrían estar bajo una gratuidad completa. Incluso si la educación superior pública estuviera en torno al 30% de la matrícula, tomando los recursos actuales que se destinan a la gratuidad, más los recursos del CAE, todos podrían estar bajo una política de gratuidad real. Y la educación pública podría crecer, y para eso significa que hay que invertir, como no se ha hecho y como se ha descuidado la educación superior pública en las últimas décadas, de manera deliberada, se podría invertir esos recursos para que la educación pública fuera más robusta, fuera una educación pública que contara realmente con el aporte del Estado, y no como hoy día, donde los niveles de autofinanciamiento, incluso en algunos planteles, pueden llegar al 90% de los recursos que se requiere año a año, y que al mismo tiempo esa educación superior pública creciera para que al menos fuera el 50% de la matrícula, y hubiese un nivel de gobernanza sobre el sistema de educación pública superior chileno.